vamos a ver cómo se programa en Belneo y todas esas virtudes que Miguel nos ha estado comentando. Mi nombre es Jesús Arbolella, soy el responsable del componente Belneo VRP y además, lógicamente, trabajamos en el día a día haciendo muchas consultorías con clientes que trabajan con Belneo en el desarrollo de sus aplicaciones. Como bien decía Miguel, la definición es plataforma completa de desarrollo de aplicaciones empresariales. Eso es Belneo. Pues bien, en este esquema os voy a representar gráficamente cómo funciona a nivel de arquitectura. Es una arquitectura cliente-servidor, donde el servidor es la pieza clave, la pieza central, con la que nos vamos a conectar para todo, para programar, para ejecutar, etc. Existen, como veis ahí, dos modalidades. Yo puedo tener el servidor instalado en mi máquina local o en las máquinas de mi cliente, etc. O puedo directamente, sin necesidad de utilizar ese servidor en local, conectarme al cloud de Belneo y programar contra la nube de Belneo y ejecutar directamente desde la nube de Belneo. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer hoy es con este tipo de servicio. Vamos a conectarnos y programar en el servicio Belneo Cloud, como podéis hacerlo vosotros si os registráis directamente en la página de Belneo, ya que se os ofrece un servidor en el cloud de Belneo de forma temporal. Para administrar ese servidor, que al fin y al cabo es un servicio, existen unos componentes. El vadmin, que lo veremos también hoy en una pequeña parte, es el que nos permite lo típico, crear usuarios, grupos de usuario, instalar las aplicaciones. Por ejemplo, podemos conectarnos, como es TCP/IP, nosotros podemos desde nuestro ordenador conectarnos a los ordenadores de cualquiera de nuestros clientes y hacer la administración de sus servidores, pues para instalar una versión nueva de la aplicación, revisar pues, un grupo de usuarios, permisos, etc. Con el Install Builder creamos lo que es la instalación, el instalable de mi aplicación. Por ejemplo, yo tengo mi aplicación que la he desarrollado en mi servidor, un servidor de desarrollo, y cuando la quiero llevar al servidor de producción de mi cliente, lo que hago es creo una instalación, y esa instalación directamente con el vadmin pues ya la puedo instalar. Las piezas más bonitas y más interesantes para cualquier programador, pues el editor. El editor integrado que, como bien decía Miguel, en la versión 20 se ha vitaminado y ahora resulta que lo llamamos ya prácticamente tu centro de trabajo. Como veréis, yo voy a entrar en VDevelop y desde ahí puedo llamar a cualquiera de los otros componentes, es decir, sin salir, y puedo conectarme al servidor con el vadmin, con el vtranslator, con el vInstallBuilder, etcétera, de forma directa y sin tener que volver a loguearme. Es muy cómodo. Bueno, pues ese editor es el que me va a permitir hacer absolutamente todo, desde programar la base de datos, los objetos visuales, ejecutar directamente la aplicación, etcétera. El vTranslator lo que me permite es, cuando yo desarrollo una aplicación, la hago normalmente como programador, pues la escribo en mi idioma, ¿no? En mi idioma nativo. Pero si mi cliente necesita que esa aplicación esté traducida a varios idiomas, pues vTranslator lo que me permite es extraer todos los textos de la aplicación para traducirlos, o bien manualmente o incluso exportar esos textos a un fichero estándar XLIF o bien utilizando software de terceros o mi propia programación, hacer la traducción de los textos y volver a incorporarlos en mi aplicación. La plantilla de código abierto, VRP, que hay, os haré una brevísima introducción sobre cómo es al final de la versión de la sesión práctica. Es el punto de partida. Cuando queráis desarrollar una aplicación desde cero en Belneo, hoy vamos a hacerlo desde cero, sin VRP. Hay otro seminario donde os enseñamos VRP a fondo, pero lo suyo, lo lógico, desde el punto de vista productivo, es partir de VRP, porque los tiempos de desarrollo se reducen drásticamente. Y para ejecutar las aplicaciones tenemos el vClient. Toda esta multiplataforma, toda esta plataforma, perdón, es multiplataforma, es decir, los componentes que estáis viendo, sobre todo el vClient, el de ejecución, se ejecuta en Windows, en Linux, en Mac, en Android y en iOS. Eso sí, solo desarrollo la aplicación una vez. Hay muchas herramientas que son multiplataforma, pero te obligan a compilar para cada sistema operativo. En Belneo no es necesario. Yo desarrollo una única vez y ejecuto en el sistema operativo que me interese. Incluso es interoperable. Yo puedo estar desarrollando desde Mac, un usuario conectado a ese mismo servidor, conectarse desde iOS, otro desde Windows, etcétera. Otro estar administrándolo desde Linux, etcétera. O sea, todas las plataformas se pueden conectar a la vez, incluso en 32 y en 64 bits. No hay ningún problema de interoperabilidad. Para manejar la base de datos tenemos el Data Client, tenemos un driver o DBC para que puedas acceder a los datos de la base de datos de Belneo desde otros lenguajes externos o desde productos de ofimática,
y el vmoz Apache es el que nos permite dar salida a las soluciones web. Es decir, con el servidor Apache, que es un estándar de mercado, tenemos un módulo que se conecta a él y cuando hay una petición a ese Apache, directamente el Apache la reenvía a través de ese módulo al servidor de Belneo. Ahí la procesamos, devolvemos lo que haga falta, un HTML, un XML, un JSON, lo que queramos. Son peticiones. Incluso con Belneo VRP, nuestra aplicación ya dispone de un API REST para dar soluciones tanto a aplicaciones web como de movilidad. Bueno, pues vamos a comenzar esa sesión de desarrollo práctica y lo primero es explicar qué vamos a hacer, qué vamos a desarrollar. Pues bien, vamos a desarrollar una aplicación para la gestión de facturas y va a ser multiplataforma. Como veis ahí, este es el objetivo visual que vamos a tratar de conseguir y parece el típico juego de busca las diferencias, ¿no? Es la misma aplicación corriendo en Windows 10, último sistema operativo de Microsoft, en macOS Sierra, último sistema operativo de Apple, y en iPad Pro con iOS 10, último sistema operativo de movilidad de Apple también. Como veis, es muy parecida a la aplicación, pero claro, cada una tiene sus características, ¿no? A nivel de interfaz, ya comentaremos más cosas a lo largo del desarrollo. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a pasar ahora entonces a escritorio. Y como veis, cuando instaláis Belneo, desde la página de descargas, os instala tres iconos, estos tres iconos. En realidad, yo voy a entrar a VDevelop y a partir de ahí voy a poder hacerlo todo ya desde el centro de trabajo que es VDevelop. Bueno, pues hago doble clic y cuando me conecto con VDevelop, con el botón de conectar, le voy a decir que me conecto a este servidor, al 4356 del Cloud 6 de Belneo. Es un servidor cloud, no me voy a conectar al 127.0.0.1, podría hacerlo a mi máquina local sin ningún problema. De hecho, muchos programadores programan en local, luego lo suben a la nube. Pero nosotros siempre recomendamos programar en cloud porque pruebas tu aplicación en cloud y así ves si algún punto de la misma no está yendo lo bien que necesitas y tienes que optimizarlo más o no. Entonces, siempre es muy recomendable programar en cloud. Bueno, lógicamente, me conecto al servidor con mi usuario y contraseña y una vez que me he conectado, podría abrir cualquier aplicación que tenga en ese servidor, ¿vale? De hecho, tengo aquí una aplicación que es la que vamos a desarrollar, que es el ejemplo desarrollado en otro seminario, y os la voy a enseñar en ejecución simplemente para mostraros lo que vamos a desarrollar a continuación. Aquí veis la interfaz, bueno, puedo maximizarla. Lo que vamos a hacer es tener una tabla de artículos donde al hacer doble clic, pues entro en el artículo, que pueda ver la foto, que pueda ver también las líneas donde se ha vendido el artículo, tener también una ficha de clientes, en esa ficha de clientes, pues bueno, pues lo típico, el nombre, etcétera. Fijaros cómo en el artículo vamos a guardar las unidades que se han ido vendiendo de este artículo y en el cliente vamos a querer también almacenar el total de sus ventas. Y dentro del cliente podré ver sus facturas y cuando entre desde aquí, yo desde aquí puedo acceder a una de sus facturas. Y cuando entro en la factura, pues lógicamente veo sus líneas, veo el total factura, etcétera. Como veis, más o menos es una sencilla aplicación, lógicamente, porque la vamos a hacer en una hora, pero, bueno, pues funcionalmente tiene las características habituales de opciones de menú, toolbars, formularios, grids o rejillas, etcétera. Y sobre todo, veis que tenemos cálculos, ¿no? Cálculos que vamos a programar. Bueno, pues cerramos ya esto. Voy a cerrar el VDevelop para que veáis cómo lo hacemos desde cero, desde el principio, y ahora me voy a conectar otra vez a ese mismo servidor, pero vamos a crear una aplicación nueva. Me conecto y vamos a decirle soluciones, nueva solución. El nombre que le dé a la solución es el nombre que va a tener una carpeta en el disco del servidor donde se van a guardar mis proyectos. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, bueno, pues seminario facturas noviembre. Si mi solución quiero que pueda ser compartida para que otras puedan reutilizarla a través de la herencia que nos comentaba Miguel, simplemente marco este check. Y a partir de ahí me pregunta cómo quiero hacerla, si con un proyecto de datos, un proyecto de aplicación o con un proyecto de datos y una aplicación. Bueno, esto es lo más habitual. Un proyecto de datos, que es donde vamos a definir nuestras tablas, y un proyecto de aplicación, que es donde vamos a definir los objetos visuales, formularios, menús, rejillas o grids, etc.
cuando yo creo un proyecto, en realidad un proyecto es un contenedor de objetos. Es decir, este proyecto se va a almacenar ¿dónde? En esa carpeta de la solución que hemos creado antes. Esto, como es un asistente, me permite crear un proyecto de aplicación, vamos a llamarlo, por ejemplo, gestión facturas app, y un proyecto de datos que va a ser gestión facturas dat. Conviene ponerle el sufijo app o dat para diferenciarlos. Y bueno, podría usar herencia, podría definir varios idiomas, etcétera. Todo esto lo vamos a pasar rápido y finalizamos. Ya se nos han creado dos proyectos. Yo podría guardar y tengo un proyecto de datos donde vamos a entrar ahora a crear todas las tablas y un proyecto de aplicación donde por defecto nos ha creado 3 objetos. Luego entraremos en ellos y los adaptaremos a nuestras necesidades. Entonces vamos a ir al proyecto de datos y veis que está vacío, como es lógico. Pues voy a crear lo primero de todo una estructura de carpetas. Podría darle en la toolbar para crear nueva carpeta, botón derecho también me permitiría crear una nueva carpeta y voy a llamarla esquemas. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a crear ahí es una... Bueno, pues vamos a darle un color y ahí con el botón F6 o este botón de añadir galería objetos, lo que me permite es decir qué objeto voy a crear. En este caso voy a crear un esquema. Un esquema no es más que un objeto que me va a permitir hacer una representación gráfica de la estructura de mi base de datos, pero a la vez también me permite desde aquí crear las tablas. Yo podría crear las tablas dando F6 o pulsando este botón, como os comentaba, y eligiendo la opción de crear una tabla. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es dentro del editor de esquemas, que lo puedo llamar esquema general, por ejemplo, vamos a llamarlo así, y voy a crear aquí una tabla. Nuestra primera tabla. Como veis en nuestro ejemplo teníamos 4 tablas, la de artículos, la de clientes, la de cabecera de facturas y la de líneas de factura. Bueno, pues vamos a empezar creando, por ejemplo, la de artículos o la de clientes, realmente nos da igual, ¿no? Artículos, artículo, tabla maestra, normal con clave numérica. Como veis, en Belneo se pueden definir varios tipos. En concreto, cuando yo le digo que es normal con clave numérica, le estoy diciendo que va a crearse un campo ID o código que se va a autonumerar y que va a ser el código que identifique de forma única a cada registro, a cada artículo. Esto no quita de que el artículo pueda tener un código de barras, una referencia, etcétera. No hay ningún problema. Pero siempre es conveniente que Belneo dejarle este código que lo use como referencia a ese registro. ¿Cuántos artículos voy a tener en mi base de datos? Pues si creo que voy a tener hasta menos de 255, pues le puedo poner un byte. Siempre puedo ampliarlo mañana. Esto es un mero asistente. ¿Vale? Le puedo decir, bueno, pues más de 200 hasta 65.000. Siguiente, por defecto veis que me va a crear unos índices que os comentaré ahora y bueno, en un artículo pues fijaros, podría decirle pues mira, sí, quiero un campo de observaciones o no, o quiero el campo foto. El campo foto que es donde voy a guardar la imagen de mis artículos. Vale, pues ese sí lo quiero. Siguiente y finalizar. Bueno, pues ya tengo ahí creado mi tabla de artículos, como veis, con el código, con el nombre, con la foto, donde va a guardarse la foto. Todo esto que lo ha hecho el asistente yo puedo cambiarlo, existen diferentes tipos de campos, pues yo puedo decirle, bueno, un alfa 256 de 40 caracteres. ¿Vale? ¿Qué más campos o qué más cosas puedo crear en el artículo? Pues vemos que nos ha indexado por el campo nombre, pero también nos ha indexado words y parts. Pues es decir, indexa las palabras de los campos que yo aquí defina. En este caso, como es el nombre, si mi artículo se llama... El ejemplo que solemos hacer es de coches, ¿no? Pues si es Mercedes-Benz modelo E320, pues indexa Mercedes, indexa Benz y indexa E320. Es decir, cada palabra la indexa por separado. Y el de partes lo que indexa son trozos de las palabras. Es decir, que Mercedes indexaría las 3 primeras, MER, las 3 siguientes, ERC, etcétera, así, ternas de 3 letras de cada la palabra. Yo en un índice de trozos y palabras puedo añadir tantos campos como quiera. Por lo tanto, si yo aquí le metiese un campo referencia o un campo código de barras, podría indexarlo por trozos y palabras y a través de una única búsqueda, un campo de búsqueda único, yo podría obtener todos los artículos que, pues que tengan ese valor o en el nombre o en la referencia o en el código de barras, etcétera. Muy potentes los índices de trozos y palabras en Belneo. ¿Qué tiene un artículo además de una descripción y una foto? Bueno, pues lógicamente vamos a crearle el campo precio. Vamos a ponerle un campo, por ejemplo, numérico.
En Belineo se mima mucho el tamaño de las cosas para que vaya rápida la base de datos a través del cloud. Entonces aquí la longitud es en bytes. Entonces si yo le digo un byte, fijaros que se mueve de 0 a 255. Si le digo 2 bytes, pues de 0. Y si le digo con signo, pues va de negativo a positivo. En este caso el precio no tiene signo, no suele tenerlo. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 3 bytes o 4 bytes y 2 decimales. De 0 hasta 42 millones de euros. ¿Vale? Si necesitase más, pues pondría 5 bytes sin problema. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera tabla, la tabla de artículos, y vamos a... una cosa que hacemos siempre es organizar los objetos, ¿verdad? Como os decía, vamos a dejarlos bien organizados, las tablas las vamos a poner aquí, y siempre nos gusta también a cada tabla crearle un icono, porque luego lo reutilizaremos, ese icono. Entonces vamos a crear un objeto ahora de tipo dibujo, y este dibujo lo vamos a llamar artículos, igual que la tabla, no podría llamarse diferente, no hay ningún automatismo en que lo llame de una manera o de otra. Vamos a ir a la carpeta y vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner las tablas en azul, y vamos a coger la tabla de artículos PNG. Vale, y entonces yo aquí, en este esquema, pues podría elegirle la tabla de artículos. ¿Veis? Y ahí ya me sale, pues, digamos, este cuadrado que representa esa tabla. Vamos a seguir creando ahora otra tabla, la tabla maestra de clientes. Clientes, cliente. Es igual, normalmente los clientes, aunque tengan un CIF, o un DNI, o un RUF, o lo que sea, que lo identifique, lo normal es dejarle el código numérico de Belineo. Clientes, cliente. Bueno, vamos a suponer que tenemos más de 65.000 o bueno, 65.000 clientes y lo mismo, lo creamos igual. Siguiente, siguiente y finalizar. Vale, en el cliente, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a ponerle alfa 256. La diferencia entre el que él pone por defecto y alfa 256 es que el alfa 256 permite todos los caracteres ASCII, con lo cual puedo meterle caracteres especiales, ¿no? Arrobas, incluso, etcétera. Bueno, pues lo dejamos ahí de 40. En el caso del cliente y del artículo hay un campo que quiero poner. En el caso del cliente era el total de las ventas de ese cliente que se vayan acumulando, total ventas. Vamos a crearlo ya. Vamos a ponerlo numérico de 5 bytes con 2 decimales y signo, por si acaso antes de venderle nos hace un abono. ¿Vale? Vamos a ponerle signo y fijaros, una cosa muy habitual es copiar, ¿no? Yo puedo copiar este campo y ahora ir a la tabla de artículos y pegarlo. Yo aquí en lugar de total ventas voy a llamarlo unidades vendidas. ¿Vale? Unidades vendidas. En este caso, bueno, pues unidades vendidas, yo creo que como van a ser enteros, pues con ponerle 3.0, porque estamos hablando de que la aplicación, por ejemplo, es para coches. Si no tengo dudas de para qué va a ser, pues hombre, le pondría 4.2, ¿vale? Con signo y ya está, y todo resuelto. Bueno, pues vamos a continuar creando, bueno, vamos a seguir añadiendo esta tabla a su sitio, a tablas, y la de artículos la voy a duplicar. Bueno, ya que estoy, voy a aprovechar y voy a hacer todos los iconos y así ya luego los tengo. Clientes, voy a añadir aquí el icono de clientes. Como veis, veis que estoy poniendo los iconos muy grandes, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? Bueno, en realidad estoy exagerando un poco porque son a 128 por 128 píxeles, pero hay que tener en cuenta cuando programamos ahora que estamos empezando, yo de hecho estoy trabajando en una pantalla 4K, entonces el high DPI, las aplicaciones, para que se vean bien, necesitamos darle iconos de gran tamaño, igual que ocurre en la web. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos a crear, igual que clientes, vamos a crear aquí facturas y líneas. Y vamos a cambiar esos iconos. En facturas vamos a elegir facturas PNG y en líneas vamos a elegir líneas PNG. Vale, pues ya tenemos esos iconos, volvemos a nuestro esquema y donde ponía clientes, bueno, pues ahora le ponemos el dibujo de clientes, vamos a ponerlo por ahí y ahora vamos a añadir las tablas que nos faltan.
vamos a crear la de facturas. Facturas, factura. Lo mismo que de antes, también vamos a crearla como clave numérica. Hay otras que sirven para crear tablas arboladas, como el plan de cuentas, los almacenes, por ejemplo, cuando son arbolados, etcétera. O tablas históricas, cuando es una tabla de estadísticas que no tiene un campo, no nos interesa tener un campo código, que la identifique de forma única. Y la tabla submaestra la vamos a ver a continuación. Maestros de extensión es un tipo de tabla especial que permite añadir campos a una tabla sin tocar la tabla origen. Esto sirve para personalizar una aplicación estándar sin tocar la base de datos del estándar. Es para lo que se usa. Entonces, las facturas, bueno, pues sí, puede haber hasta 16 millones. Y aquí, de hecho, en lugar de código lo voy a llamar número de factura. En una aplicación, bueno, aquí no va a haber índice de trozos y palabras, porque en realidad no va a llevar eso, pero sí le vamos a poner fecha y que nos la indexe. Y vamos a dar siguiente. Y fijaros, yo podría aquí elegir el cliente, pero lo voy a hacer visualmente para que se entienda mejor. Entonces, voy a quitar el campo name, porque no lo quiero para nada. Y yo tengo un campo fecha. Fijaros, vamos a ver una cosa que es el contenido inicial. En una fecha yo quiero que por defecto, cuando se dé de alta el registro, me salga la fecha del día. Bueno, pues yo con F4, pulsando este botón, me sale el asistente de fórmulas y desde aquí pues tengo un montón de funciones de fórmula, entre ellos funciones para fecha, en la que tengo la función currentDate, que es, si me pongo encima, me sale el tooltip y me da incluso información adicional, que es devolver la fecha de hoy, la fecha del día. Bueno, pues solo con esto ya voy a conseguir que cuando dé de alta una factura ya va a salir la fecha del día, automáticamente. Ahora, aquí ya tengo la de facturas, voy a asignarle el icono de facturas y ahora vamos a crear nuestra primera relación de tablas. Por ejemplo, una factura debería tener, lógicamente, el enlace al cliente al que facturamos. Luego hay una relación 1 a 1, una factura tiene un cliente. No me dice mucho esa frase, pero la contraria sí, un cliente puede tener muchas facturas. Ahí hay un singular y un plural. Cuando hay un singular y un plural, utilizo esta opción, puntero crear enlace a plural. Este botón es el contrario, realmente serviría para enlazar de facturas a clientes, pero cuando digo enlace a plural, lo que hago es lo selecciono y cuando yo le digo, hago clic en clientes, un cliente arrastro puede tener muchas facturas, veis cómo me ha creado dos líneas, ¿no? La línea azul indica que hay un enlace singular, una factura es capaz de conocer su cliente, y la línea roja es un plural, un cliente puede conocer todas sus facturas. Esto es muy importante. ¿Qué ha hecho al hacer yo esto? ¿Qué ha ocurrido? Pues fijaros, en la factura, en la tabla de facturas, ha añadido el campo clientes, puntero que es de tipo puntero a tabla enlazada cliente. ¿Vale? Y además me ha indexado por ese campo. Me ha creado un índice por el cliente, que yo incluso a este índice le puedo añadir más partes. En Belnear no hay ningún problema, pues añadir las que necesites. Por ejemplo, voy a ordenar dentro del cliente por la fecha. ¿Para qué? Para que cuando utilice este índice me dé todas las facturas de este cliente ordenadas por fecha. Y si por si acaso hay más de una en la misma fecha, pues puedo incluso añadirle el ID, el código, o lo que es lo mismo, el número de factura. En un caso real de una aplicación ya estándar, lógicamente las facturas llevan una serie, pueden llevar una numeración adicional por año, etc. Todo eso lógicamente no lo vamos a hacer hoy aquí, pero no implica que lo que estamos haciendo cambie. Sería exactamente igual que lo estamos haciendo. Exactamente igual, no cambia. Serían campos adicionales. Bueno, pues este índice, como tengo el campo ID, ya lo puedo decir que es de clave única. Fijaros que los índices pueden ser de tipo trozos de palabras, como os comentaba, palabras, acepta repetidas y también clave única. Bueno, pues ya lo tengo creado. Pero ¿qué ha ocurrido? Que además en el cliente ha creado un enlace plural. ¿Esto qué significa? Significa que yo, cuando esté en un cliente, puedo simplemente con una instrucción de Belneo cargar plurales, obtener todas sus facturas. Y, por ejemplo, cuando esté en una lista de facturas, decirle, cárgame los maestros clientes y me daría la lista de clientes de esas facturas, sin repetición. Si un cliente tiene varias, solo me aparece una vez. Son automatismos. Veréis que en Belneo no usamos SQL. No necesitamos utilizar en ningún momento ninguna sentencia SQL. De hecho, Belneo no tiene la posibilidad de ejecutar sentencias SQL contra su base de datos. Sí permite ejecutar sentencias SQL contra bases de datos externas, pero esta base de datos de Belneo no lo necesita. Bueno, pues nos queda por crear la última tabla, la tabla de líneas. Vamos a crear las líneas de factura, ¿vale? Líneas de venta, línea de venta.
y en este caso voy a decir submaestra. ¿Por qué? Porque facturas de venta, perdón, una línea de venta, en principio, hombre, puede haber algún caso excepcional donde se pueda dar, pero lo normal es que yo no pueda tener una línea de venta sin tener su cabecera. Es decir, para asignarle una línea a una factura debe existir la factura, debe tener un número. Pues una tabla submaestra es una tabla que tiene una dependencia muy fuerte de otra, de una tabla padre. Al decirle submaestro, el asistente ya me dice, ¿cuál es la tabla padre de las líneas? Las facturas. Y por lo tanto, este campo sería el número de línea, ya no sería un código sin más, sino ya lo puedo reaprovechar para decir que es el número de línea. Y el rango no es el número de líneas que pueda haber en la tabla, sino el número de líneas que puede haber en cada factura. Puede decir, bueno, pues no va a haber más de 255, o sí, puede haber millones, lo que necesite. Entonces, doy a siguiente y estos campos también los voy a quitar porque no los necesito. Siguiente, siguiente y siguiente. Fijaros, voy a hacer ahora el enlace por aquí. Una línea de venta tiene que, le vamos a asignar el artículo que vendemos. Por lo tanto, al enlazar, fijaros cómo al dar siguiente y finalizar, nos encontramos como, bueno, voy a quitar el campo name ya que estoy aquí, que no lo necesito para nada. Guardo, bueno, con control S suelo guardar, como veis va muy rápido, aunque estoy en cloud porque lógicamente de momento tenemos muy pocas cosas, es instantáneo prácticamente. Y fijaros en que el campo ID es siguiente al último, etcétera, pero además el índice de ID, este índice tiene dos partes, está compuesto por la factura y por el número de línea. Por eso es una tabla submaestra. ¿Una tabla submaestra puede tener más tablas submaestras? Sí, las que necesite. No hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir entonces. Bueno, me comentan que estamos al límite de asistentes al seminario, así que bueno, si alguno por algún motivo tiene que abandonarlo o no puede entrar, que no se preocupe porque el vídeo del seminario se lo vamos a enviar a todos los que se han registrado, hayan asistido o no hayan asistido. Bueno, pues seguimos entonces con el tema de los artículos. Lo que os decía, fijaros lo que ha hecho aquí. Voy a añadirle, como siempre, la imagen, ya tenemos ahí. Fijaros, ha creado la línea especial porque esta es una tabla submaestra, tiene un enlace al padre, pero de tipo especial, submaestro, y automáticamente ya me ha creado el campo artículo, lo ha indexado y además en la tabla de artículos ya tengo el enlace plural que es capaz de obtener todas sus líneas de venta. Como veis, es muy importante la base de datos, como decía Miguel, porque esa base de datos es la que me permite, voy a ordenar dentro de las líneas, pues también podría ponerle algún orden o no. Eso da realmente igual, no tiene mayor importancia en este caso. Como nos decía Miguel, lo que es importante es que todo lo que hago en la estructura de base de datos, luego lo voy a ahorrar en tiempo de diseño de objetos visuales, lo vais a ver. Y además ahora vamos a empezar a meter los datos de cálculo. En los artículos, fijaros que metimos las unidades vendidas y en los clientes metimos el total de ventas. En la factura, bueno, voy a copiar el campo, ya que lo tengo. Voy a crear el campo total factura, ¿vale? No total ventas, le cambio el nombre, no hay ningún problema. Total factura, total factura. Me sirve porque es también numérico de 5.2. Bueno, ¿y ahora qué nos queda? En las líneas. En las líneas vamos a añadirle los campos necesarios, los típicos. Cantidad, vamos a crear aquí el campo cantidad de tipo numérico, pues por ejemplo de 4.2 sin signo, o bueno, en este caso, perdón, con signo, el que no tiene signo normalmente es el precio, y vamos a decirle que por defecto el contenido inicial sea 1, porque bueno, una cantidad la voy a vender por defecto. El campo precio, bueno, pues puedo copiar el de los, ya que tengo este campo aquí, pues lo copio y lo pego en las líneas. ¿Vale? Ahora, un aspecto muy importante. Hemos visto hasta ahora contenidos iniciales muy estáticos, o sea, le ponía un 1 o le ponía la fecha del día en la factura, pero en el precio yo quiero que asuma el precio del artículo, es decir, cuando yo dé de alta una línea de la factura y seleccione un artículo, quiero que me ponga el precio de ese artículo. Por lo tanto, con F5 yo puedo abrir aquí los campos. Fijaros que siempre, ahora ya tengo todos los enlaces que voy creando, ya los tengo en línea. ¿Veis cómo puedo coger el nombre del cliente de la factura? Estoy en la línea, pero puedo obtener el nombre del cliente de la factura. Se lee al revés de cómo lo escribe. En este caso, lo que queremos obtener no es eso, es
el precio del artículo. Al decirle esto, cuando se dé de alta la línea, no habrá precio, lógicamente. En cuanto yo elija un artículo, se pone ese precio. Si yo cambio de artículo, se cambia el precio. Pero algo muy importante, si yo voy, ya tengo grabados 1.000.000 de líneas de venta y cambio el precio del artículo, no cambia las líneas que ya están grabadas, ¿vale? Solo cambiaría el precio de una línea si en esa línea cambio el artículo directamente. Solo en ese caso. Y ahora vamos a por un campo importe. Bueno, podríamos tener descuentos, lógicamente, etcétera. El campo importe, para que veáis otro tipo de campo, lo voy a crear de tipo fórmula. Existen fórmulas numérica, fecha, etcétera. Un fórmula numérica es un campo que me va a devolver un número, le voy a decir con 2 decimales y signo. Y en la fórmula es donde quiero calcular cantidad por precio, ¿vale? En este caso es lo que quiero hacer. Pero además quiero que me lo redondee. Entonces, F4, y le voy a decir redondear. Bueno, si me sé los nombres, puedo escribirlos, ¿veis? Round. ¿A cuántos decimales? Si no le digo nada, serían a enteros, pues a 2 decimales. ¿Y qué quiero redondear? Pues quiero redondear cantidad por, perdón, F5, precio. Estoy usando las teclas aceleradoras. A mí me gusta mucho programar usando teclas aceleradoras, no tanto el ratón, ¿vale? Porque los programadores somos mucho más rápidos, mucho más productivos usando el teclado. Cantidad por precio con 2 decimales. Bueno, pues ya está, ya tengo esa fórmula ahí grabada y ahora ya tengo este campo. Y este campo me va a permitir usarlo. ¿Qué tiene un campo fórmula de especial? Fijaros, no ocupa espacio en disco, pero lo puedo utilizar donde lo necesite. Es decir, que donde lo use se calcula en ese momento. ¿Dónde no puedo usarlo? En un índice, porque los índices se tienen que poder generar los índices y no se calculan los valores de los campos que hay dentro del registro. Por lo tanto, lo único que no puedo hacer con un campo de tipo fórmula es indexarlo. Si lo necesitas indexar, pues podría haber puesto el campo de tipo normal numérico y haberle puesto que el contenido inicial era lo mismo. Y en ese caso estaría haciendo lo mismo, pero con persistencia en disco. Bueno, pues ahora vamos a ver que las tablas en Belneo, como en otras bases de datos, tienen triggers. Yo puedo lanzar el trigger anterior o posterior, bueno, hay otro más, incluso interno, que no voy a entrar en explicaciones, no merece la pena ahora. Pero veis que cuando doy un alta puedo hacer antes algo, que suele ser, por ejemplo, verificar, incluso puedo paralizar que no se dé el alta, porque no cumple ese registro las condiciones necesarias, o posteriormente yo, después de dar un alta, hago algo, doy un alta en otra tabla, acumulo valores en otro sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacer lo que necesite. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ver otra característica muy importante, porque claro, si yo quiero acumular un importe de la línea en una factura, tendría que hacer que posteriormente al alta acumulase, posteriormente a una baja restase y posteriormente a una modificación, ahí lo tengo más complicado, porque tendría que restar con el valor antiguo y sumar con el valor nuevo, porque puede haber cambiado el importe. Pero, ¿y qué pasaría si me cambian la línea de factura? Que tendría que restar de la factura vieja, no de la nueva, y sumar en la factura nueva. Bueno, pues vais a ver que todo eso lo hace Belneo con algo llamado actualizaciones. Si yo tengo un puntero a la tabla de facturas desde la línea, estoy en líneas de venta, a la tabla de facturas, pues fijaros cómo puedo crear una actualización, una nueva actualización. Y esa actualización, vamos a documentarla, tipo facturas, pues me permite definir componentes de actualización. ¿Y qué es un componente de actualización? Pues fijaros, en campos solo me salen campos de la tabla a la que voy a actualizar, la tabla de cabecera de factura. Y voy a ponerle aquí que lo que vamos a actualizar es el total factura, para que quede bien documentado. ¿Y qué voy a acumular? Bueno, pues en la fórmula, si doy F5, me salen campos de la línea, le voy a acumular el importe. Y ya está. No le tengo que decir más. Es decir, yo le digo a Belneo lo que tiene que hacer por alta. Él ya sabe, deduce lo que tiene que hacer por baja y por modificación, de forma automática. Acabo de hacer todos los triggers que os comentaba en unos segundos y además funciona perfectamente. La primera vez que lo uséis lo comprobaréis, como es lógico. Ay, pues me funciona, ay, pues me funciona. Llegará un punto donde ya no probaréis, o sea, simplemente haréis las actualizaciones y fe ciega en ellas, porque funciona perfectamente y en todos los casos. Entonces, lo importante es que con esta actualización ya tengo resuelto total facturas, ¿vale? Voy a hacer lo mismo a los artículos. Bueno, pues mira, a los artículos lo que voy a hacer es acumular las unidades vendidas, ¿vale? En la tabla de artículos voy a crear el componente de actualización y en unidades vendidas voy a acumular el ¿qué? F4, bueno, voy a hacer un poco más pequeño este editor
para que se vea mejor. Bueno, ahí que se vean todos. Y ahí digo F5, ahí lo que voy a acumular es la cantidad vendida, ¿verdad? F5, cantidad vendida. Bueno, pues ya tengo acumulada las unidades vendidas del artículo. Ya lo tengo calculado, no tengo nada más que hacer. Pero en mi ejemplo, el cliente quería que acumulase el total ventas. Sin embargo, la línea no tiene un puntero directo al cliente, no puede. Pues no pasa nada, porque las líneas en este caso nos actualizan a la factura. O sea, podría llegar a resolverlo, ¿vale? Existen unos campos punteros especiales, pero bueno, este es un seminario de iniciación, no merece la pena entrar en detalles más complejos, pero podría hacerlo, no hay ningún problema. Pero fijaros lo bonito de esto, las líneas conocen la factura y las líneas acumulan en la factura el total. Bueno, pues en la factura, como conoce el cliente, le declaro una actualización al cliente. Y en esa actualización lo que le digo es, mira, me vas a acumular en el campo total ventas del cliente, ¿el qué? F4, F5, el total factura de la factura. De tal forma que yo, con decirle esto, lo que acabo de conseguir es que la línea actualiza la factura y la factura automáticamente en cascada actualiza al cliente. Todo eso lo vamos a ver que ya está funcionando. No tengo más que hacer. He terminado mi aplicación a nivel de base de datos, ¿vale? Es un ejemplo de gestión de facturas sencillo. Artículos, clientes, facturas y líneas. Pero ya he terminado todo. Ya he hecho todos los objetos de base de datos. Los he incluso documentado cada uno con sus imágenes correspondientes y con un esquema, etcétera, ¿vale? Lo he dejado todo bastante bonito. Ahora vamos a ir ya a empezar a crear los objetos de lo que es la base de datos, perdón, los objetos visuales, ¿no? Y vamos a comenzar directamente. Al entrar vemos que nos ha creado una cosa llamada AutoExec. Es un objeto de tipo marco. Fijaros como aquí, la galería de objetos, este botón para crear nuevos objetos, muestra otros objetos, lógicamente. Ahora aquí no voy a crear tablas, aquí voy a crear formularios, etcétera, etcétera. Hay objetos que son comunes, como las búsquedas y los procesos, etcétera, pero que se pueden crear tanto en un sitio como en otro. Pero aquí, como veis, ya vamos a crear nuevos objetos. Y uno de esos objetos es el marco de la aplicación, lo que sería el cuadro de la ventana, ¿verdad? Bueno, pues ese es el marco AutoExec. Para ese normalmente lo documentamos, creamos una carpeta, incluso hay una carpeta llamada marco, con su color correspondiente. Esto cada uno son criterios de normalización. En VRP tenemos unos criterios que están documentados, pero aquí cada uno, lógicamente, es libre de ponerlo como a él le guste. Vamos a poner ahí esta toolbar y ese menú. Este es el menú principal, el que saldría, digamos, la barra de menú, y esta sería la toolbar principal, que si la tenemos declarada, saldrá directamente en el AutoExec. Entonces, el AutoExec, que es el marco, fijaros, lo que yo ponga en el nombre, si no pongo nada en el título, es lo que saldría en la ventana de mi aplicación, ¿no? Pues aquí voy a poner gestión de facturas. O el nombre, le podéis dar el nombre comercial que queráis. Incluso el título puede ser una fórmula, que saque el nombre de la aplicación, el nombre del usuario en curso, el ejercicio, yo qué sé, lo que necesitéis sacar. Es totalmente, está abierto, ¿no? A que lo podáis configurar. Y el modo arranque puede ser por tablas, por tabs, perdón, por pestañas, SDI, si por ejemplo es para una aplicación móvil, MDI, etcétera. Y el menú principal, como os decía, pues me deja elegir entre los objetos que hay creados. Puedo tener tantos menús como yo quiera, y ahí le declararía uno. Y en el doc, en el AutoExec puede tener docs, y en un doc se declara, pues en este caso, la toolbar, que salga arriba. Fijaros, yo sin hacer más, aunque todavía no he hecho prácticamente nada, yo voy a ejecutar ya. ¿Qué pasa al ejecutar? Que Belneo saca un mensaje, porque es la primera vez. Todo lo que he hecho hasta ahora, bueno, lógicamente me dice que he guardado, que si quiero guardar los cambios, le voy a decir que sí, que lo guarde todo. Pero hasta ahora lo que he hecho es mera definición, es decir, en disco todavía no existen las tablas. Cuando yo ahora cree la instancia, porque Belneo detecta que, como me dice, para poder ejecutarlo se necesitan tener instancias de los proyectos ejecutables. Esto, lo que habría que hacer, normalmente habría que entrar con el vadmin, pero vdevelop ya me lo automatiza. Entonces me dice, ¿quieres crear una instancia? Y le digo, sí. ¿Y cómo se va a llamar la instancia? Hombre, pues mira, voy a llamarla gestión de facturas. Luego tiene un identificador que se puede usar para automatizar accesos directos, etcétera. Le puedo dar un icono. Fijaros, podría darle el mismo icono de las facturas que hemos estado usando hasta ahora. Siguiente. Y me dice, crear instancia para el proyecto de datos, porque este es el de datos, ¿vale?
y le digo sí, crear instancia porque no tengo ninguna, voy a crearla, y entonces en el disco del servidor de cloud tengo una carpeta para datos, y entonces ahí puedo crear un directorio. En este caso voy a crear uno que lo voy a llamar pues seminario noviembre facturas, ¿vale? Para que me quede claro qué contiene. Y entonces acepto, doy a siguiente, bueno, solo tengo el grupo administradores. Si tuviese varios grupos, le podría decir a qué grupos le doy permiso para ejecutar esta aplicación y ya está. Lógicamente hay muchas más cosas, ¿eh? Hay permisos a nivel de edición también, quién puede editar unas soluciones u otras, etcétera. Ya tengo el marco con una barra de estado, con una barra de menú que pone por defecto Belneo, con unas determinadas funcionalidades, etcétera, y la toolbar. Vamos a empezar a programar, ¿vale? Lo primero que yo puedo hacer en el AutoExec es cambiar ese icono. Yo quiero que el icono, pues, que salga el de facturas, ¿vale? Simplemente con hacer eso, fijaros, ejecuto, guardo y ya está. Ya me ha salido el icono de facturas y abajo en la barra de Windows, pues me aparece el icono de mi aplicación. Vamos a crear los objetos visuales de nuestra primera tabla. En este caso vamos a crear clientes. Clientes, objetos 1. Bueno, pues ya tengo aquí mi tabla donde voy a meter los objetos visuales de clientes. Siempre, por normalización, nosotros hacemos lo siguiente. Creamos dos subcarpetas. Una donde van los objetos de interfaz y en otra donde meteremos los objetos de acciones y menús. ¿Vale? No es obligatorio hacerlo así, cada uno puede hacerlo como quiera, simplemente es meramente organizativo, normas de organización. Bueno, pues voy a crear nuestro primer objeto, que va a ser el formulario. Vamos a crear nuestro primer formulario. ¿De qué tabla? De la tabla de clientes. Fijaros, cuando creamos las tablas le poníamos singular y plural. ¿Por qué? Porque Belneo tiene automatismos. Cuando esté en una lista, me va a proponer siempre el plural. Y cuando esté en una ficha, en un formulario, solo voy a mostrar un registro de cliente, pues me pone el singular. Voy a elegir esta opción. Le voy a decir que la posición de los botones sea abajo, que usemos layouts, todo correcto. Que las etiquetas, por ejemplo, estén a la izquierda, que estire los controles. Le he añadido con este botón todos los campos, si no se pueden elegir aquí. Se pueden subir y bajar el orden, eso como se quiera. De todas formas, luego lo vamos a adaptar. Y voy a elegir la opción que me añada el botón de eliminar controlado, es decir, que el mismo formulario me sirva para dar altas, bajas y modificaciones. Y los botones alineados a la derecha. Bueno, pues doy a siguiente y doy finalizar. Y ya tengo creado mi formulario, ¿vale? Lo voy a llamar clientes. A mí me gusta que, aunque sea el nombre cliente, los objetos tengan como prefijo la tabla de origen a la que están asociadas. En este caso, entre las propiedades del formulario, un formulario, veis que tiene un origen, una entrada y una salida. ¿Cuál? La ficha de cliente que se muestra. Veremos que los diferentes objetos de Belneo tienen entradas y salidas. Lo vamos a ir viendo. Puede ser, la entrada puede ser de tipo ninguno, de tipo ficha o de tipo lista. Bueno, pues vamos a crear nuestro formulario. Voy a ponerle unas proporciones de 800 por 600. Voy a bajar los botones abajo. ¿Por qué hago esto? Porque voy a convertir este formulario en mi plantilla de creación de formularios para toda la aplicación. Entonces voy a hacer muy bien y así, a partir de ahí, cuando copie y pegue, voy a ir muchísimo más rápido porque van a estar las cosas donde yo quiero. Vale, voy a poner los botones de 100 píxeles de ancho, etcétera. ¿Vale? Bueno, lógicamente tengo arriba botones para ajustar posiciones, tamaños, etcétera. Pero, bueno, para que veáis que también no se tarda nada, con control y la flecha es con lo que estoy aumentando el tamaño y sin control lo que hago si pulso las flechas es mover. Bueno, este layout normalmente lo llamamos layout botones, ¿vale? Layout botones, y a los botones les damos siempre un nombre específico. Luego veréis por qué, al final de todo tiene una explicación. El nombre, lógicamente, es el que vosotros queráis, no tiene por qué ser BTN-ACE, etcétera. Pero bueno, yo lo hago así porque es nuestra normativa en VRP. Y aquí voy a meter un layout donde voy a meter el separador de pestañas. Es decir, en este formulario, a este layout lo voy a llamar layout detalle y aquí irá un separador de pestañas que voy a meter a continuación. Este lo voy a borrar y estos los voy a mover para abajo para ganar sitio. Bueno, una cosa muy importante es el orden. Fijaros, con este botón puedo subir y bajar
el orden, puedo seleccionar varios y subir y bajar todos. Si quiero mover este arriba del todo, pues selecciono todos los anteriores y lo bajo, ¿vale? Es decir, hay muchas formas de mover el orden de los controles de forma rápida. Entonces, lo importante aquí es que yo tengo ya este layout de detalle, que lo voy a poner por abajo, justo delante de este. Y ahora vamos a poner este layout, que va a ser el layout de cabecera. Lo voy a llamar layout de cabecera. Y este layout de cabecera pues va a ser de tipo, si vemos el tipo de layout que tiene, voy a seleccionarlo, veis que es de tipo grid. Sin embargo, este es de tipo horizontal. Veréis cómo esto me coloca los botones de forma horizontal automáticamente. Y este, bueno, podría ser de tipo grid o tipo vertical. No tiene mayor importancia. Sí le voy a poner un margen inferior para que los layouts estén un poco separados unos de otros. Y a partir de ahí voy a colocar los controles unos encima de otros, ¿vale? Voy a hacer aquí rápidamente a la derecha, abajo. Fijaros cómo es de tipo grid, ya coloca los campos. El código normalmente es un dato que muchas veces ni se muestra al usuario final. Entonces ahí incluso, bueno, seleccionable falso le ponemos, alineado a la derecha, centrado y sobre todo le vamos a decir, bueno, el ancho por defecto, en este caso fijo, le vamos a decir que no crezca. Le podemos incluso quitar los botones de arriba abajo para que quede más bonito. Y le podríamos decir que este campo, eso, que no tenga tabulación. E incluso que solo lo pueda ver si eres supervisor. Es decir, ser supervisor o incluso podría ser una fórmula en función de los permisos que tenga el usuario. ¿Con esto qué consigo? Que acciones como visualización de controles, etcétera, estén en función de permisos, de forma así de sencilla, porque ya hay una propiedad para poder hacerlo. El nombre, vamos a poner el nombre y vamos a poner el total ventas también, casi voy a poner primero el total ventas para saber hasta dónde llega. Vamos a poner 120 a la derecha. Bueno, se pueden elegir varios controles a la vez, luego lo haré para que lo veáis. Y este control, lo mismo, vamos a ponerlo ahí, de 120. Yo me puedo guiar para el tamaño en este valor o puedo estar viéndolo también aquí. Fijaros, ¿vale? Lo ajusto para que sean de 20, etcétera, 120 ahí. Vale, pues aquí lo voy a hacer a la derecha, centrado, ancho fijo y además no solo no quiero botones, sino que además este campo, si os acordáis, ya lo calcula automáticamente. Por lo tanto, le voy a decir que no tenga tabulación y que sea campo activo 0, que no esté ni activo. Y por último el nombre. Vamos a ponerle el nombre, ahí, ancho y ahí ancho, ¿vale? Como os decía, bueno, pues aquí le voy a poner a la izquierda abajo y aquí a la izquierda y centrado. Bueno, pues ya tengo todos los controles más o menos que quiero. Vamos a ver si están en el orden adecuado. Normalmente tenemos unas normativas que aplicamos de criterios de identificadores, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no vamos a perder tiempo con eso. Simplemente os lo comento de forma rápida. Aquí sería txt_id, ID, que es el texto del campo. Y en el campo que le damos el mismo valor que tiene en el contenido. El name, si os dais cuenta, la almohadilla identifica que es un campo de la tabla, ¿vale? Y aquí sería txt_name y este sería txt total ventas y total ventas, ¿vale? Ya digo que no tiene mayor trascendencia. Y por último, ya tengo los controles en el orden que quiero. Si no, puedo repasarlos con la tecla de tabulación. Veis cómo va en el orden adecuado. Por último, me quedan dos cosas. La primera, poner un separador de formulario. Lo voy a poner aquí. Un separador es un control contenedor de otros formularios. Lo típico que voy a meter en un formulario, por ejemplo, en el caso de clientes, donde voy a mostrar todas sus facturas. Lo veíamos al principio en el ejemplo de la aplicación. Vamos a hacer eso. A este control lo solemos llamar separador y, ya digo, va en el orden de tabulación. Si yo ahora previsualizo este formulario, fijaros cómo el botón eliminar se me ha desplazado. Yo quiero que esté en esa posición, a la izquierda, pues le meto un espaciador expansible. ¿Vale? Lo corto, lo pego ahí, detrás del botón.
Cortar y pegar detrás de un control es para garantizar el orden en que está. Bueno, en este caso no lo quiero detrás, lo quiero delante y voy a poner expansor botones. Bueno, pues lo bueno de esto es que ya me lo hace, pero además voy a hacer una condición de visible muy interesante y es que el botón eliminar no se muestre hasta que el registro exista. Si estoy dando un alta, que no se vea. Entonces, en la ficha en curso tengo una función register exist que devuelve true si el registro existe, devuelve un 1. Entonces, le digo que solo se muestre cuando sea visible. Bueno, ya tenemos nuestro formulario, ¿vale? Ya veremos si tenemos que hacerle alguna cosa. Vamos a crear entonces ahora nuestra primera rejilla. En este caso, la rejilla de clientes. ¿Con qué formulario daré altas? Con el de clientes. ¿Con cuál modificación? ¿Con cuál baja? Con el que acabamos de crear, básicamente. ¿Qué campos quiero mostrar? Bueno, pues todos. O no, a lo mejor el código lo quito, no me interesa que se vea, ¿vale? Solo el nombre y el total de las ventas. Bueno, pues siguiente, finalizar. Ya está, ya tengo hecho. Ahora lo que voy a hacer es repasar un poco esta rejilla. Le voy a decir el alto de cabecera 0, pero fijaros, en el alto de cuerpo le voy a poner un alto, bueno, un poco grande. ¿Por qué? Depende, bueno, depende de dónde lo vaya a usar esta rejilla. Si la voy a usar en un dispositivo móvil, me interesa que sea más alto para que tenga más tamaño y el usuario lo use con más comodidad. Simplemente se trata de esa opción. Bueno, pues le voy a poner 300 al nombre y máximo disponible para que se autoajuste, que no quede como aquí, que queda un espacio en blanco y eso queda feo. Y el total ventas le voy a poner 120 y le voy a decir que el formato numérico es de moneda, porque realmente aquí van importes. Y fijaros, en la rejilla también le puedo decir que vaya un pie activo, y en ese caso le voy a decir un pie, por ejemplo, de 30 píxeles, y en la columna de total ventas le puedo decir que sume fórmula fórmula absoluta, y le puedo decir que tenga formato también moneda, que tenga 2 decimales, y ¿cuál es el contenido que voy a sacar ahí? Pues F5, que quiero que me acumule, perdón, lo estoy diciendo mal. Estoy contando lo que quiero poner en la columna del nombre. En el nombre, que es lo que os estaba haciendo ahora, es fórmula absoluta numérica, sin decimales, en formato numérico local. Y ahí lo que sacamos es el número de elementos de la lista, syslist_size, el tamaño de elementos de la lista. Es decir, que cuando yo saque una rejilla, aquí, si hay 100 clientes, pues me pondrá debajo 100, ¿vale? Me va a poner el número de elementos que haya en la lista. Y aquí, y bueno, voy a alinearlo centrado, y aquí, también alineado centrado, lo que quiero es que me sume suma acumulada de toda la columna, sin más, con 2 decimales, con lo cual me va a sumar el total de las ventas de todos los clientes. Eso es lo que quiero que haga en esta rejilla. Bueno, ya tenemos una rejilla, ya tenemos un formulario, vamos a crear un objeto que nos permita obtener todos los registros de la tabla de clientes. Vamos a hacer una búsqueda muy sencilla de clientes. En este caso, busco por la tabla clientes. Y en una búsqueda, ¿qué tengo que definir? Componentes de búsqueda. Y un componente de búsqueda que usa los índices. Si tiro por ID, obtendría todos los clientes por código o por nombre. En este caso le quiero decir por nombre. Bueno, pues ya está. Ya puedo buscar todos los clientes por nombre. Y por último, ¿cómo muestro esto en mi aplicación, en el menú? Bueno, pues voy a crear un objeto llamado acción. Un objeto acción es un disparador de otros objetos. En este caso la acción la voy a llamar clientes también. ¿Y qué va a hacer? Le voy a poner un icono, el icono de clientes. De paso también me acabo de recordar que no se lo he puesto al formulario, le voy a poner el icono de clientes. ¿Y esta acción qué va a disparar? Pues la búsqueda. ¿Por qué me permite solo la búsqueda? Porque solo, como no tiene origen, lo que me permite es elegir objetos que no tengan origen, en este caso la búsqueda. ¿Y la búsqueda de clientes qué devuelve? Una lista de clientes. Por lo tanto, el objeto 2 que me permite elegir un objeto de origen lista de clientes. Es decir, la salida de un objeto es la concatena como la entrada del siguiente, con lo cual los clientes que obtiene la búsqueda los muestra en la rejilla. Con eso ya puedo ir ahora a mi toolbar principal y añadir ahí la opción clientes. En la toolbar yo puedo decir si quiero que salgan los iconos con texto, debajo, al lado, etcétera. Si el icono quiero el pequeño, el mediano, el grande, etcétera. Vamos a poner el mediano y ejecutamos. Como veis, guardamos, ejecutamos
Y ya está, ya tenemos ahí nuestra primera opción de clientes, donde puedo hacer doble clic. Veis que me sale el nombre, bueno, voy a poner cliente 1 y voy a darle intro. Y veis que me ha grabado ya el formulario, ¿vale? Me ha grabado el cliente. Bueno, normalmente nosotros lo que hacemos también es, podemos hacer que el intro pase de campo en lugar de aceptar el formulario y le ponemos una tecla aceleradora, pero eso no tiene mayor importancia. Vamos a crear otro nuevo cliente, segundo cliente, intro, tercer cliente, intro y ya está, ¿vale? Bueno, pues cerramos aquí y ahora vamos a hacer nuestros segundos objetos visuales. Y ahora es donde todo nuestro trabajo se empieza a aprovechar. ¿Por qué? Porque hay una opción dentro de Beleneo que es edición copiar, copio la carpeta con todos los objetos de clientes, le digo edición, pegar como, y fijaros, me dice la tabla clientes, ahora en los nuevos, él lo que hace es analiza todas las tablas que haya en los objetos copiados. Dice, ¿la dejamos que sea la misma o la cambiamos por otra? En este caso le digo que es artículos. Y fijaros lo que se va a producir. Lo llamamos metamorfosis en vuelo. Es decir, todos los sitios donde aparecía la palabra clientes, él la cambia por el plural de la tabla artículos y lo mismo en el singular. Entonces, ya tengo los objetos de la tabla artículos. De hecho, tenemos un inspector. Bueno, esto se pueden ver los textos o no, ¿vale? Cuando entráis por primera vez se ven así. Al principio, para que os acostumbréis, lo podéis dejar con textos, luego si queréis que ocupe poco, pues lo usáis sin textos. Entonces hay un inspector de errores. ¿Qué pasa? Que al copiar, no todos los campos de la tabla de artículos, de clientes, perdón, existen en la tabla de artículos. En concreto, la columna total ventas no puede ser total ventas, porque os acordáis que en los artículos teníamos unidades vendidas. Entonces, vamos a poner, en esa columna la aprovechamos y ponemos unidades vendidas. Que era. Además, aquí nos interesaría sacar el precio, ¿verdad? Bueno, pues vamos a añadirle la columna precio. Vamos a ponerla de 100, un poco más estrecha. Pondremos el precio. Y lo que ocurre que el total, le vamos a decir que no haya total, porque no queremos sumar precios en esta columna. Bueno, pues ya tenemos los artículos. Aquí tenemos el formulario de artículos. Tenemos que cambiar también, lógicamente, este campo no es total ventas, sino es unidades vendidas. Este campo no es total ventas, sino que es unidades vendidas. Y además vamos a aprovecharlo para poner el precio. Copio estos dos campos, selecciono este y al pegar ya me lo coloca en orden de tabulación correcto. Aquí abajo están en el orden de tabulación justo después del nombre. Y ahora lo que voy a hacer es aprovechar para cambiarlo por el precio. En este caso voy a poner el precio y este campo le voy a poner el precio también. Unidades vendidas no, el precio. Pero claro, le tengo que decir condición de activo, quitársela y tabulable verdadero para que pueda tabular por ese campo. Bueno, pues ya si le doy, bueno, ya lo tenemos ahí con precio, etcétera. Ya tenemos, vamos a ver si el inspector de errores nos lo ha resuelto todo. Todo ok. Bueno, pues nada, nos vamos aquí a la toolbar principal y vamos a añadir los artículos. Voy a añadírselos incluso antes. Y fijaros, también podemos meter separadores, ¿vale? Estoy viendo algo que es que al artículo se me ha olvidado cambiarle el icono. Claro, él es muy listo y hace todo, pero hay cosas que no sabe que tiene que poner el icono que se llama artículos, entonces él mantiene el que tenía. Simplemente con eso ya, aquí ya se ve artículos, ejecuto, así de rápido, no tengo que hacer absolutamente nada, aquí no hay que compilar, ya tengo artículos, estoy en Cloud, acordaros, y aquí, bueno, pues puedo crear un Audi, puedo crear un BMW, con control N también, teclas aceleradoras, voy a crear un Mercedes, etcétera, ¿vale? Ya tenemos funcionando esto, pero ¿os acordáis que en el artículo queríamos meter la foto? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a ir aquí a los artículos, fijaros que teníamos un separador de pestañas que todavía no hemos utilizado. Vamos a crear con el asistente, podríamos crearlo con el asistente otra vez, para que veáis que, bueno, también se puede aprovechar de forma rápida. Vamos a elegir la tabla de artículos y en este caso, bueno, se va a llamar foto.
podría ser vacía o con un bloque, en caso de un bloque, no quiero botones, podría haberle dicho que no quiero layouts, etcétera, ¿vale? Me da igual lo de estirar controles o no, pero le voy a decir que solo quiero el campo foto. Aceptar, siguiente, finalizar. Vale, ya tengo ahí el campo foto. Voy a quitarle todo lo que me ha añadido el demás, ese texto, tal, y le dejo la foto. Normalmente así, de 100%, y el formulario de 120. Y aquí en el campo foto, lo único que le hago es verificar que me ha elegido el campo objeto foto. Porque puedo tener tantos campos objeto como yo necesite, incluso de las tablas enlazadas, no hay ningún problema. Bueno, ya tengo un formulario. En este caso tendría que usar un icono pues, que me represente que es una foto. Bueno, no hay ningún problema. Yo puedo venir aquí al marco, añadirle una subcarpeta de dibujos y añadirle un nuevo dibujo. ¿Os acordáis que esto también lo teníamos en el proyecto de datos? En ese caso va a ser un dibujo que represente la foto. Por ejemplo, foto PNG. Vale, y lo vamos a llamar foto. ¿Y ahora qué voy a hacer con ese dibujo? Pues se lo voy a poner a este formulario, foto, y si ahora voy a mi formulario, bueno, no sé, no debería llamarse, o sea, por normalización, lo llamaremos artículos foto, es decir, el formulario es de la tabla, su tabla de origen es artículos, ¿vale? Este pertenece a la tabla de artículos y la foto también. Entonces, cuando yo voy al separador de pestañas y añado aquí un subcontrol, una pestaña nueva, fijaros cómo me permite elegir entre los formularios que tengan el mismo origen que el formulario principal, en este caso artículos foto. Y aquí incluso le puedo poner también para que salga ese icono. Para eso metía el icono, para que se viese en esta pestaña. Bueno, pues ya lo tenemos ahí, ya tenemos el artículo con la foto. Pero fijaros, vamos a hacer algo más. Vamos a meter la foto en la rejilla. Entonces, en lugar de 40 de ancho, vamos a ponerle 80, por ejemplo. Vamos a darle más ancho y vamos a añadirle la columna para meter la foto. Vamos a ponerla al principio, foto, foto, vamos a ponerle 120, centrado, 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 centrado. Y aquí, en el contenido del cuerpo, fijaros qué sencillo, elijo la foto. Y al elegir la foto ya me permite especificar si tiene que ir original centrado, mosaico, etcétera. Pues le voy a decir proporcionar, para que salga proporcionada. Y solo con eso, bueno, siempre puedo verificar si hay errores o no, no los hay, ya puedo ejecutar y fijaros cómo voy a artículos, ya tengo aquí el artículo, si hago doble clic en la foto puedo elegir, vamos a ver en las fotos que tengo, bueno, pues venga, este mismo, Audi, elijo este, Audi A6, precio, pues le vamos a poner, venga, 70.000. Aceptar, fijaros que estoy viendo que no le he puesto puntuación decimal, son cosas que podemos corregir ahora. El BMW, doble clic, vamos a elegir otra foto, BMW M3, aceptamos, ves que no son imágenes pequeñas, lo que pasa es que no le he puesto aquí proporcionar, sí se lo puse en la rejilla, pero no aquí. A este le vamos a poner 120.000 y vamos a elegir un Mercedes, pues yo qué sé, el AMG. Mercedes, ya que lo usamos antes en la foto, pues la AMG. Bueno, pues este es el más caro, 250.000. Vale, ya tengo ahí mis artículos con mis precios. Fijaros ahora una cosa, vamos a corregir esos detalles, ¿no?, que veíamos. El primero de ellos era que en el formulario el campo de la foto, perdón, el campo del precio no tenía separador de miles, ¿vale? Entonces le voy a poner moneda. Y este seguramente se me habrá olvidado también, ponerle formato moneda. Y de la misma forma, por eso es tan importante que las plantillas de las que copiamos estén bien, para no tener que hacer esto, formato local, moneda. Porque como no se lo había puesto al cliente, por eso en el artículo me siguió pasando. Y aquí, en la foto, la foto, igual que en la rejilla, podía decirle cómo salía, pues le puedo decir, perdón, aquí original centrado, no, le voy a decir proporcional. Simplemente con eso yo ejecuto ahora y fijaros cómo en los artículos ahora ya salen con miles, si entro ya salen con miles, etcétera. La imagen sale más grande, todo funcionando perfectamente.
Bueno, vamos a crear entonces ahora el formulario de facturas. Cerramos todo esto y directamente voy a coger pues el de clientes mismos, control C, mayúscula control V, y ahora clientes va a ser facturas. Bueno, como veis lo ha duplicado y lo de siempre. Bueno, al formulario le voy a cambiar el icono, a la acción le voy a cambiar el icono, pero aquí sí tengo más errores que corregir, como es lógico, porque en las facturas tengo un nombre que no es cierto, no tengo un nombre, necesito poner, este campo aquí lo que tendría que sacar es el nombre del cliente, ¿verdad? Pues fijaros, cliente, nombre, como vemos, todas las tablas, todas las relaciones las puedo aprovechar directamente. Aquí no sería total ventas, sino que sería el campo total factura. Pero claro, me faltarían dos columnas. Una que sería la columna de la fecha, vamos a añadirla, 90 de ancho, la fecha con F5 y aquí a la derecha. Y aquí le voy a decir que el total que no haga nada, sin contenido. Y por último, en esta tengo que añadir el número de factura. ¿Vale? El número de factura. Le dejamos 90 también. Y en este caso sería el ID, el número de factura. Bueno, pues ya lo tenemos de tipo local. Ya lo tenemos la rejilla bien. En principio ya no debería darnos errores, correcto. La búsqueda, ¿qué pasa con la búsqueda? Que nos da errores porque buscaba por el nombre del cliente, pero las facturas no tienen nombre. Bueno, pues vamos a hacer que se haga ordenado por fecha. Pero incluso podemos decirle en la búsqueda, editar el objeto padre, que invierta la lista, es decir, que me salgan las últimas facturas creadas las primeras. Ya está, ya lo tenemos creado y especificado. Y ahora vamos al formulario, donde lógicamente hay un número de factura que no queremos tocar, eso está bien, y aquí va el cliente. Pero nos falta la fecha. Vamos a hacerle el hueco para meter el campo fecha. Vamos a copiar este de número de factura, control C, control V, lo pegamos aquí. Este lo recortamos un poquito más, ahí está. Y ahora aquí le ponemos que va la fecha. Y aquí, fijaros, le puedo decir, bueno, tenían puesto en ambos casos que solo los viese el administrador. En mi caso los estamos viendo porque yo soy administrador, pero un usuario normal no lo vería. Y aquí lo que vamos a decirle es que este control no es de edición numérica, sino que es de edición de fecha. Ya veis cómo sale diferente. Elijo que el campo a ver sea el campo fecha y me permite además decir que vaya con calendario, con lo cual al pulsar F4 este botón se abre un calendario. En el campo, este campo no va a ser el nombre. Lógicamente aquí una factura no tiene nombre, tiene cliente. Y aquí fijaros, podemos decirle que salga F4, F5, clientes nombre. ¿Vale? Con lo cual me saldrían los nombres del cliente. Incluso le puedo decir que salga una rejilla de selección de clientes. ¿Vale? Podría utilizar la propia rejilla como selector. Lo normal es crear una nueva, pero bueno, se puede utilizar. Y aquí, lógicamente, no va el total ventas, sino el total factura. Y aquí, total factura. Bueno, pues ya lo tenemos. Y, en principio, si no hay errores, yo ya puedo añadir esto al menú, como estábamos haciendo hasta ahora. Voy a añadir ahí facturas de venta. ¿Vale? Pues ya lo tengo, ejecuto y ya tenemos ahí la posibilidad de crear nuestras facturas. Doble clic, por defecto ya me sale la fecha del día, yo puedo cambiarla, puedo poner que es del 7. Puedo elegir un cliente con flecha abajo, es cliente, segundo, tercero. Fijaros, bueno, le he dado intro, perdón, sin querer. Si creo una factura y le pongo C, veis, aunque se abre ya selecciona, o si le hubiese puesto la S, ya elige, es decir, no solo la primera letra, si yo escribo, él va a seleccionar por todo lo que yo vaya escribiendo, incluso me permite seguir escribiendo, ¿vale? Y lo elijo. Bueno, nos falta lógicamente poder grabar las líneas, como es lógico. Vamos a verlo ahora, simplemente vamos a hacerlo de forma diferente. Vamos a hacer una rejilla editable, vamos a grabar directamente sobre la rejilla. Entonces vamos a hacer aquí las líneas de factura, la grabación.
y vamos a crearle, como hacemos siempre, líneas de factura, interfaz. Ahí está. Bueno, pues voy a aprovechar, por ejemplo, la rejilla de artículos, porque la rejilla de artículos tiene la foto, tiene nombre, tiene precio, voy a aprovecharla bastante. Entonces, la puedo reutilizar aquí, como siempre, mayúscula control V o yo he hecho ya control C, ahora lo único que tengo que hacer es pegar coma, o que es control mayúscula V, y ahí le digo que no son artículos, que son líneas. Bueno, pues como son líneas de venta, fijaros, voy a quitarle el formulario porque no es el formulario de artículos, y voy a ir corrigiendo las líneas. Bueno, aquí la foto no es la foto, es la foto del artículo, lo que quiero mostrar. Y aquí no es el nombre, es el artículo. O sea, el nombre del artículo. F4, F5, artículos, nombre. Y aquí va el precio, que se llama igual, y aquí iría el importe. Hablábamos de que este campo, que era de tipo fórmula, que se puede usar en todos los sitios, como veis, lo puedo usar sin ningún problema, el importe. Me faltaría por poner el número de línea y la cantidad. Bueno, pues voy a utilizar el precio dos veces, lo duplico, lo voy a poner aquí al principio, y aquí pondría, por ejemplo, el ID, lo que sería el número de línea, F4, F5, el ID, y en este otro pondremos cantidad. Cantidad, F5, cantidad. Bueno, perdón, que me ha quedado ahí un 4, ahí. Bueno, pues ya está, ya tenemos todos los datos, pero esta rejilla tenemos que decirle que es editable. En las propiedades de la rejilla, a nivel de cabecera, decimos que es editable. Y luego en cada columna le podemos decir qué columnas son editables y cuáles no. Entonces, por ejemplo, voy a mover la cantidad para que quede la foto delante, y aquí quede cantidad, artículo y precio. Bueno, eso realmente da igual, no tiene mayor importancia el orden que lo hagamos. Lo importante es que a la cantidad yo le digo que es editable, verdadero, que el artículo es editable, verdadero, que el precio es editable, verdadero. Incluso en el artículo le puedo, de la misma forma que lo hacíamos antes, indicar que muestre un selector, el típico combo, con la lista de artículos para seleccionar. Bueno, pues ya tenemos ahí la rejilla. Ya tenemos la rejilla que queremos mostrar. No tenemos errores, pero claro, yo necesito un formulario que me permita mostrar aquí las líneas de una factura. Vale, voy a aprovechar este formulario que es pequeñito, que no tiene prácticamente nada, y me va a servir, lo voy a pegar aquí, le voy a decir que es de facturas, y lo voy a llamar facturas líneas. El formulario va a ser de facturas, ¿vale? Y aquí en la imagen le voy a poner líneas. Y al entrar le voy a quitar este objeto, este control, perdón, y le voy a poner un control de tipo vista de datos. Este control vista de datos es el que me va a permitir incluir, esto es lo que permite a Belneo amalgamar, es decir, meter un objeto dentro de otro. Pues en este caso, lo que le voy a hacer es meter las líneas aquí, ¿no? ¿Y cómo puedo meter las líneas? Pues necesito algo que a partir de la factura me devuelva las líneas. Ese algo es un proceso. Yo voy a crear un proceso. Los procesos pueden ser JavaScript o Belneo. La mayoría de ellos son Belneo, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Y en este proceso voy a decir facturas to líneas. Es decir, dame las líneas de una factura. Tabla de origen, factura. Tipo de origen, ficha, porque estoy en un formulario. Destino, líneas. De tipo, lista. Entonces aquí, simplemente, ¿vale? Bueno, nosotros normalmente documentamos siempre los procesos, ¿vale? Y aquí diríamos, cargamos las líneas de la factura, ¿vale? Para que quede claro un poco cómo normalizamos nuestros comentarios, etcétera. Entonces aquí, fijaros, lo más importante de un proceso es que siempre tiene un origen. Cada línea puede tener ninguno, ficha o lista de una tabla. Entonces, como estoy en una factura, puedo usar el comando cargar plurales. Y ya solo me salen los plurales que tiene. En este caso, esta tabla solo tiene este. Si tuviese más, me daría a elegir. ¿Qué pasa? Que tras cargar plurales, en este subproceso,
lo que tengo ya es la línea de las líneas de esa factura. Y ya puedo utilizar el comando añadir lista a la salida. Es decir, las carga y se las envía a la salida. Con lo cual, este proceso devuelve esas líneas. Luego ya vengo aquí a esta vista de datos y le voy a decir, ¿qué objeto puedes ejecutar? ¿Veis que me da objetos de tipo ficha de factura? Los formularios o este proceso que acabo de crear. Y el proceso que me devuelve una lista de líneas, luego ya me permite sacar las rejillas. La lista de líneas. ¿Vale? Ya está. No tengo que hacer nada más. Así de sencillo. Solo con eso, ahora lo único que hago es, bueno, vengo aquí a la factura y le añado, como hemos hecho antes, el subcontrol de líneas. Facturas líneas, ya la veis ahí, y el icono líneas. Bueno, pues ya está. Ya tengo la posibilidad de ejecutarlo y si voy a facturas y entro en cualquiera de ellas, doy doble clic y fijaros, ya me sale cantidad 1, que era la que poníamos por defecto. Si escribo MER de Mercedes, ya me sale el Mercedes AMG, 250.000. Bueno, como veis, voy a seguir, voy a meter el BMW, M3, etcétera, ¿vale? El Audi A6, 70.000. Bueno, ahí lo tengo. Lo más importante, fijaros, el total lo tengo mal alineado, es cierto, tendría que ponerlo a la derecha, pero ¿veis cómo ha acumulado el total facturas automáticamente? Y si voy ahora a clientes, el tercer cliente ya tiene acumulado los 440.000. Todo de forma automática. Si yo voy ahora a esta factura, voy a ponerle que es de otro cliente, del cliente 1, por ejemplo, y le voy a meter una línea de 120.000, vale, no voy a meter más, acepto. Voy a crear otro, también del cliente 1. Y en este caso le voy a vender otro Mercedes, AMG. Vale. Y nada, y ya doy intro. Vale, ya tengo ahí que en clientes veis cómo me va acumulando 370.000, 440, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo ahora vengo a una de ellas, a esta de 250.000, y le digo que es del segundo cliente, ahora, si voy a clientes, veis cómo automáticamente la actualización ha funcionado. Ha restado del que tenía, incluye ha sumado del otro. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Incluso podemos hacer cosas tan mucho más laboriosas. Por ejemplo, fijaros, una cosa que solemos hacer es que si yo cambio el precio de la venta, el precio de un artículo, si sube en la tarifa, que me cambie el artículo. Es decir, que aquí en líneas de venta, en las actualizaciones que le hicimos al artículo, yo podría haberle dicho que a la tabla, en los componentes del artículo, lo vamos a llamar subir precio. Que haga que ponga en el precio del artículo, no por acumulación, sino por valor absoluto, el precio de la línea. ¿Pero cuándo? Condición para modificar. Pues cuando el precio de la línea sea mayor que el precio del artículo. Ya está. Solo con eso yo ejecuto y ya en principio estaría funcionando. Es decir, yo voy a facturas, creo una nueva factura del cliente 1 y añado aquí una línea. Bueno, añado un Audi, me sale precio 70.000. Si yo le pusiese 65.000 y vuelvo a elegir un Audi, veréis que sigue saliendo 70. Pero si yo le pongo 75.000, ahora cuando voy a Audi ya sale 75 como precio de tarifa. ¿Por qué? Porque realmente ya lo ha cambiado en la ficha. ¿Veis cómo está sumando también las unidades vendidas? Todo está funcionando. ¿Veis? Todo, absolutamente todo. Ya tenemos nuestra aplicación operativa. Está funcionando por internet, con imágenes. Habéis visto todo a la velocidad que lo hemos hecho. Lógicamente he ido más lento porque iba dando explicaciones de lo que hacía, ¿no? Si vosotros cuando cogéis práctica vais a esta velocidad o incluso podéis ir más rápido de lo que he ido yo hoy. Pero no acaba aquí las cosas. ¿Qué pasa, como decía Miguel, si ya tengo esta aplicación en producción y de repente quiero hacer cambios en algo? Por ejemplo, imaginaros que
quiero meter en el artículo precio de compra y precio de venta, y resulta que ya tengo datos en los precios, y a este campo lo quiero llamar precio de venta. ¿Qué pasaría en vuestra base de datos si hacéis esto? Y ahora ejecuto. Que probablemente este campo perdería, ¿verdad?, el valor de lo que tiene, que tendríais un nuevo campo pero vacío. Bueno, pues en Belneo podemos crear un sujeto llamado traspaso de campo, de tal forma que yo le digo que el precio de venta antes se llamaba precio. Solo con decirle esto, ¿vale? Fijaros, el precio de venta, ¿dónde se usa? En todos estos objetos, en estos formularios, en esta rejilla. Eso ya lo ha migrado automáticamente Belneo, ya ha hecho la metamorfosis en vuelo, la refactorización automática. Pero es que además ahora con el traspaso de datos, yo al decirle eso, simplemente ejecuto, y si lo he hecho bien, si no me he metido la pata, veis cómo los precios están funcionando y los formularios están funcionando, ¿vale? Sin problema. Todo está operativo. Refactorización automática de campos, índices, objetos, todo, cualquier cosa que cambie, funciona. Pero es que, para que os deis cuenta de que la potencia va mucho más allá de lo que es la refactorización y el copiar-pegar. ¿Qué pasa si yo en mi ejemplo, yo tenía aquí, hasta ahora teníamos facturas y líneas de venta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo copio estas tres tablas? Las copio y ahora las pego. ¿Vale? Me dice, uy, artículos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos igual? Y digo, sí. Vale, y ahora clientes, digo que es proveedores. Y facturas, voy a decir que es facturas de compra. Y líneas de venta, bueno, le ha puesto un 1, como habéis visto, yo le digo que es líneas de compra. ¿Vale? Y resulta que ahora, bueno, lógicamente puedo darle errores y aquí no hay ningún error. Y ahora vengo aquí a objetos visuales, ¿y qué pasa si copio? Voy a ponerlo por orden alfabético, artículos, clientes y facturas. ¿Qué pasa si copio clientes y facturas? Control C, mayúscula, Control V, y donde pone clientes digo proveedores, donde pone facturas digo facturas de compra, y donde líneas de venta digo líneas de compra. Acepto. Fijaros, se han creado los objetos visuales de proveedores, se han creado los objetos visuales de facturas de compra. ¿Vale? Voy a la toolbar, le añado un separador, le añado proveedores, le añado facturas de compra. Debería, lógicamente, de meter unos iconos diferentes, etcétera. Pero yo ejecuto y ya está funcionando, ya tengo mi aplicación donde puedo crear el proveedor 1. Perdón, proveedor 1. Donde puedo crear una factura y fijaros que aquí tendría que cambiar los textos, evidentemente, porque cuando creé la tabla de facturas de compra no le puse que el texto era proveedor, sigue poniendo cliente, por eso pone aquí cliente. Pero fijaros que ya está todo operativo, que con pocos ajustes lo tendría todo funcionando. Y si yo ahora, igual que hice las líneas de venta, si yo quiero ver ahora en los artículos las líneas donde se vende el artículo, fijaros, copio su formulario y ese proceso, lo pego aquí, digo, donde dice facturas, ahora son artículos. Artículos, líneas, artículos, líneas, fijaros aquí. ¿Qué plural carga? Las líneas de compra, en este caso de venta, voy a decirle de venta del artículo. Como tiene dos, tengo que decirle cuál. Artículos, líneas, y aquí le digo, ejecutas artículos, tus líneas, y la rejilla que quiero que muestres es la de líneas de venta. Todo correcto. ¿Qué me falta? Simplemente añadirle aquí una nueva pestaña con las líneas. Líneas de venta, por ejemplo. Y pondría el formulario artículos, líneas, con el icono de líneas, ejecuto, voy a artículos, y si entro, ahí tenéis las líneas de venta de este artículo. Incluso podría entrar a cambiarlas. De la misma forma, fijaros ahora lo fácil ya que resulta
copio este formulario, copio este proceso y en clientes le digo que quiero crear donde es artículos ahora es clientes y donde eran líneas ahora son facturas. Acepto, le cambio el nombre al formulario, es clientes facturas, el icono de facturas, cliente facturas, bueno, aquí serían facturas de un cliente, lógicamente, y el proceso simplemente tengo que repasar qué plural carga, facturas del cliente. Y a partir de ahí, en el formulario, en este control, cliente tu facturas, y aquí la rejilla que tengo que mostrar es la de facturas. Y como hemos hecho antes, aquí en el separador añado el subcontrol de facturas ahora. Clientes facturas, facturas. Simplemente ya está. Ejecuto y ahí lo tenéis. Si voy a clientes, cliente 1, y ahí tengo sus facturas. Y si hago doble clic, veis cómo sigo abriendo, y etcétera. Es decir, todo funcional. Desde aquí, fijaros, si doy de alta una factura nueva, ya asume el cliente. Esto lo llamamos la inducción automática. Lo hace Belneo sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Todo funcionando de forma automática. Bueno, pues para terminar esta parte práctica, simplemente quería mostraros que esto, como dijimos al principio, es multiplataforma, ¿verdad? Fijaros, yo tengo aquí unos clientes, unas facturas, ¿vale? Yo tengo aquí, por ejemplo, esta factura, la factura 1, que tiene una línea de un BMW, ¿vale? Pues yo ahora voy a ir a Mac, voy a abrir mi VClient de la versión 20, bueno, me lo he abierto en otra pantalla, lo traigo para aquí, me conecto, gestión de facturas, que es el que hemos hecho hoy, bueno, ya me sale ahí lo tenéis funcionando, veis los artículos, veis los clientes, veis las facturas, veis los proveedores, bueno, todo funcionando. ¿Qué pasa si yo entro en la factura 1, que la tengo abierta? Voy a volver aquí a Windows, veis que la tengo abierta, voy al cliente y fijaros, bueno, voy a añadir una nueva línea. Voy a añadir un BMW, un Mercedes, bueno, o no, vamos a simplemente a cambiar, en este caso voy a cambiarle la cantidad a 2, ¿vale? Ya está. Si vuelvo a Windows, al cabo de unos segundos se refrescará automáticamente la cantidad, porque eso es lo que llamamos el refresco terciario. ¿Veis cómo ha hecho un refresco automático? Es decir, cuando yo cambio un registro en la base de datos, automáticamente todos los usuarios que tengan ese registro abierto se lo refresca automáticamente. Podría haber cambiado la imagen incluso, ¿vale? Bueno, pues lo hemos visto funcionando en un Mac. Ahora voy a enseñároslo funcionando en un iPad Pro, nuestra aplicación que acabamos de crear. Estoy intentando conectarme, vamos a ver. El AirPlay, a ver si funciona. Un segundo. Vamos a ver si nos permite conectarnos otra vez el AirPlay. Ahí está, vale. Bueno, pues voy a abrirla un poco más, expandirla un poco más. Vale, y fijaros, aquí está el icono del VClient abajo, en la fila tercera, en la fila cuarta, en el centro. Le doy al VClient. Tengo configurado el acceso ya a ese servidor, a seminarios, le doy. ¿Veis cómo sale facturas? Entro, os sonará artículos, os sonará clientes, os sonarán las facturas. Si yo hago clic y aguanto tap and hold, ahí lo veis. ¿Veis cómo yo puedo ahora entrar y cambiar esa cantidad, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, 10. ¿Vale? Ya lo he guardado. Y fijaros,
debajo está la pantalla con el Mac. Entonces, lo mismo que ha habido el refresco terciario entre Mac y entre Windows, pues lógicamente también debería producirse ahora entre las otras plataformas, ¿vale? Ahí habéis visto cómo ha cambiado el 10 aquí, y de la misma forma, si voy ahora a Windows, ahí veis el 10. Es decir, todos los usuarios pueden abrir, existe el bloqueo blando a nivel de que pueden editar el mismo registro siempre que modifiquen datos diferentes. Claro, si modifican el mismo, el que lo modifique primero, esa modificación se guarda y el otro no. Le avisa de que no puede. Pero como veis, todo funcionando en la misma aplicación con el mismo aspecto en los tres sistemas operativos. Y con esto, pues voy a cerrar ya la compartición de el iPad Pro, cerramos la aplicación y cerramos la aplicación. Yo desde aquí podría conectarme al VAdmin, al administrador, como os decía, desde VDevelop, todo centralizado. Puedo ver la solución que he creado, puedo ver el disco, las tablas que he ido creando en el seminario de hoy, etcétera, los usuarios, los grupos. Y de la misma forma también puedo conectarme a nivel de base de datos. Bueno, en este caso no me he dado los permisos, podría dármelos sin ningún problema, ¿vale? Podría ir a nivel de administrador y decir que me doy permisos para acceder al seminario de noviembre, ¿no? Y simplemente con eso, fijaros que yo tengo un browser de base de datos que me permite, pues, consultar. Veis que se conecta automáticamente y aquí veo los clientes que he creado, vería los artículos, etcétera. Es decir, todo lo que puedo gestionar a nivel de un browser de base de datos. Y de la misma forma, desde VDevelop centralizadamente, puedo crear una instalación, con la que voy a crear la instalación del seminario de hoy, que os haremos llegar junto con el vídeo de este seminario, probablemente en las próximas 24 horas. Para terminar, simplemente mostraros qué es BelneuVRP, ¿vale? BelneuVRP, como decíamos, era una plantilla de código abierto. Muy rápidamente voy a abrirla, me voy a conectar a un servidor del cloud también. Perdón, que me he conectado, pero no era exactamente a la que quería. Un segundito, que voy a cerrar, voy a volver a conectarme. Era a VRP, eso es. Cuando cargue, vamos a ver aquí en el esquema cómo tiene el proyecto de datos, el proyecto de aplicación y uno de TPV especial. La organización de los objetos, como decía Miguel, súper mimada, súper cuidada. Todos los formularios, fijaros, ventas, separados por presupuestos. La misma organización que estábamos viendo ahora, pero llevado, claro, a un extremo absoluto de cuidado, de identificadores. Cualquier formulario que abra, veréis que está maquetado al detalle, siempre sobre los de 10 en 10 píxeles. Cualquier proceso que abra estará documentado. Bueno, en este caso es porque no tiene líneas, pero, por ejemplo, si viésemos uno de generación, de cosas, de albaranes, facturas, etcétera, todo está siempre muy cuidado. Y si lo vemos en ejecución, veremos que la aplicación tiene un estilo pues bastante minimalista, en el sentido de que es muy blanca, tiene un menú lateral arbolado y los módulos típicos, bueno, de almacén, compras y ventas, pero lo más importante no es solo esto y una contabilidad completa, ¿vale? Sino lo más importante es que además aporta un montón de funcionalidades, porque ya os da hecho usuarios, grupos de usuarios, diccionario de permisos para controlar a dónde accede un usuario o no, poder crear menús dinámicos en tiempo de ejecución, poder crear personalizaciones, incluso CSS, algo que no hemos hecho hoy en la aplicación nuestra, pero lo vamos a hacer ahora sobre la marcha. Podemos perfectamente en nuestra aplicación, veis lo fácil que resulta entrar en ella, otra vez más. Voy a abrir una CSS que utilizamos por defecto y simplemente en nuestra aplicación
en el marco le voy a crear un manejador, lo que llamamos una conexión de evento, que le llamamos preINI, y cuando preinicializado, y le voy a decir que eso va a ejecutar el qué, un manejador de evento que le vamos a crear ahora. En ese manejador de evento simplemente añado una línea que es para especificarle las CSS que quiero aplicar, ¿vale? Entonces aquí, a ver, un segundito, CSS, establecer hoja de estilo, ¿a qué? En este caso al marco, al autoexec, y ¿qué fórmula quiero aplicar? Pues abro comillas, pego todo lo que he copiado y acepto. Y fijaros cómo ahora cuando ejecuto, bueno, me pregunta si quiero expulsar enganches, le digo que sí porque está conectado todavía el del iPad. Y fijaros cómo el estilo ha cambiado, es todo más blanco, los botones dentro de los formularios ahora son de otro color, son de otro estilo, ¿veis? Cuando se tabula tiene otro estilo, ¿vale? Totalmente el cambio visual con simplemente aplicar unas CSS, igual que hacemos en la web. Bueno, y con esto doy por finalizada la parte de sesión práctica y regresamos al seminario para que Miguel continúe comentándoos ya el cierre del mismo.